Vamos a continuar entonces con la serie de Gálatas, Libertad en Cristo. Hoy solo vamos a ver un versículo, Gálatas 6:6, nueva traducción viviente. Leámoslo y vamos entonces a estudiar la palabra. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Le he puesto como título a esta enseñanza: una iglesia que comparte. Quizá alguien aquí se esté preguntando, este fue el día que menos debí escoger para ir a ese lugar. En 5 años que llevamos predicando la palabra, es la primera vez que vamos a hablar de dinero. La primera vez. ¿Y por qué no lo habíamos hecho? Por varias razones. Primero, porque muchas personas dicen algo con verdad. Hay muchas personas que desde la primera vez que fueron a una iglesia, lo primero que le hablaron fue de dinero. Y fueron la segunda vez y le hablaron de dinero. Y todas las veces que fueron les hablaron de dinero. Y no había prédica que no les hablaran de dinero. Y hay personas así, que no importa qué pasaje de la Biblia vayan, y siempre les terminan hablando de dinero. Y algunos se excusan porque dicen que hay más de 2000 versículos en la Biblia que hablan de dinero. Lo más interesante es que esos versículos, la mayoría, precisamente hablan es en contra del dinero, como de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero raíz de todos los males y ese tipo de cosas. Pero quisiera pedirles un favor inmenso, que no se predispongan, porque se los aseguro, aquí hay mucho más que esto. Así que lo que quisiera es que estuviéramos allí tranquilos, escuchemos la palabra, al final juzguemos por medio de la palabra si lo que hoy vamos a decir aquí es verdadero. Porque aunque este pasaje sí habla de dinero, no va a ser el centro de esta enseñanza tampoco. Porque aquí el centro nunca será el dinero. Bueno, Dios quiera que así sea, sino que será Cristo Jesús. Y vamos a ver que aunque este versículo sí habla de dinero, y tocaremos una parte de eso, pero hablaremos lo que la Biblia dice, y deseamos y pedimos a Dios ser fieles a la palabra, vamos a ver que precisamente hasta un versículo en el que podríamos usarlo solo para hablar de dinero, hay mucho más que esto. Y lo más importante nunca será el dinero. Y espero que eso quede claro en esta enseñanza. Por eso vayamos allí a la palabra de Dios directamente. En la introducción solo quería decir eso, que no nos predispongamos, sino que podamos comprender lo que la palabra de Dios enseña. Por eso le puse una iglesia que comparte. Porque este versículo creo que en esencia nos habla al menos 3 cosas que la iglesia es llamada a compartir. Y lo primero que quiero que veamos es que aunque este versículo, que podríamos centrarlo solo en dinero, en dar dinero, tiene mucho más que decirnos, porque en primer lugar quiero que veamos, y veremos en todo el versículo esta verdad. En primer lugar, esta es una iglesia que comparte la palabra. Es decir, que la iglesia es llamada a compartir en primer lugar la palabra, por encima de cualquier otra cosa. Es más, lo quiero decir de esta manera. Una iglesia que no comparte la palabra de Dios con fidelidad no merece que siquiera les regale 100 pesos de ofrenda. Así de simple. Porque cuando nosotros ofrendamos a una iglesia que no comparte la verdad, estamos promoviendo la mentira, el engaño y la falsedad. Por eso, en primer lugar, notemos lo que este versículo dice, porque lo más grande que tiene la iglesia para compartir no es dinero, ni mucho menos para recibir. Lo más grande que la iglesia tiene en su propia vida y para dar a los demás es la palabra de Dios con fidelidad. Versículo 6, todo completo. Y notemos allí el énfasis. Los que reciben, ¿qué? Enseñanza. Detengámonos allí. En el idioma original dice los que reciben la enseñanza oral. Los que reciben el estudio de la palabra. Así que en primer lugar la palabra de Dios nos dice algo que es importante. En la iglesia, Dios permite que haya personas que enseñen la palabra y otros que reciban la enseñanza. Por eso dice los que reciben enseñanza de la palabra de Dios. Tú puedes ir a muchas iglesias y repito, no te hablan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ni siquiera es la Biblia en esencia. Ay, alguien se puede estar asustando en este momento. ¿Cómo que no? Yo puedo abrir la Biblia aquí y no predicarte la palabra de Dios. Yo puedo abrir la Biblia, torcerla y predicarme a mí mismo. Predicarme a mi conveniencia, predicarle a mi bolsillo.
¿Cuál de ustedes? Me predicaron la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? El Verbo que se hizo carne, Cristo Jesús. Lo primero y lo más importante en una iglesia, en una congregación local, es que Cristo sea predicado, honrado y exaltado. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Una verdadera iglesia sí tiene personas que están allí liderando, pero no para manipular la palabra y arrancarte el dinero, sino una iglesia que está usando la palabra de Dios con verdad, enseñando, instruyendo, porque a Dios le ha placido que no sea suficiente la palabra de Dios escrita en el sentido de que Él ha colocado hombres que la enseñen. Es decir, que la palabra de Dios escrita es suficiente para ser predicada. No podemos ni debemos predicar de ningún otro libro, por eso no voy a dar nombres, pero ustedes saben, y no lo hago con sátira, pero aquí no utilizamos otro texto que no sea la palabra, que no sea la Biblia escrita, y queremos que Cristo sea el centro de toda enseñanza. Porque lo que más queremos, los que enseñamos la palabra de Dios, si es que lo estamos haciendo con verdad, no es su dinero, no es su ofrenda, es que ustedes conozcan que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y si quieres dar una ofrenda está bien, y si no, también. Mis hermanos, por eso allí dice claramente la palabra, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades, ahora nos ocuparemos de eso, ¿de sus qué? De sus maestros. No todos en la iglesia son maestros. Alguna vez una persona que por algún tiempo vino acá dijo que no le gustaba más venir acá, que porque aquí todos no eran maestros de la palabra. Según para esta persona, todos debían ser maestros de la palabra. La Biblia dice todo lo contrario. Antes la Biblia advierte, no todos deberían ser maestros, porque los maestros de la palabra van a ser juzgados más severamente. Eso está en Santiago, aunque no lo traje allí. Pero mis hermanos, es decir, hay una distinción clara. Según este pasaje, hay personas que se dedican por completo a la enseñanza de la palabra. Porque ¿acaso todos aquí podríamos dedicarnos a ello? ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando uno entiende esto, se da cuenta que una persona que se dedica completamente a la palabra, o se dedica a la palabra o se dedica a cualquier otra cosa. Pero no hay manera de hacer las dos cosas al unísono. Aunque es triste y es verdad, hay algunos pastores que les toca porque pues quizá los recursos son muy escasos. Pero según la palabra de Dios debería haber hombres, líderes que se dediquen a enseñar la palabra, y hay personas que van a recibir la enseñanza de la palabra. Dice compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Esto lo enseña la Biblia en muchos pasajes. He traído algunos, no los puedo traer todos. Pero por ejemplo, ¿qué dice Hechos capítulo 20, versículo 28? Este es el apóstol Pablo en Éfeso. Dice a los líderes de Éfeso, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Sí, en la iglesia hay líderes, sí, en la iglesia hay pastores. Pero ¿cuál es su principal función? ¿Predicar de dinero? Cada 8 días hablarles de dinero, del diezmo. Cuando van y miran el cajón que mal han llamado alfolí, porque el alfolí nunca fue un cajón para echar dinero, sino un cajón para echar grano. Y cuando ven que las finanzas bajaron, entonces eso es fijo que en la próxima enseñanza del domingo les predican de dinero. Pero la principal responsabilidad de los líderes en la congregación es alimentar al rebaño, pastorear al rebaño. ¿Cómo? De hecho dice, su iglesia, la de él, no la nuestra, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes, se los puedo asegurar. Un pastor que realmente tenga el Espíritu Santo no va a colocar su énfasis nunca en el dinero, sino en la verdad de la palabra de Dios que puede salvar a las personas. Veamos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15 de su segunda carta. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, tú fuiste llamado a esto, así que esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es una persona que está presentándose delante de Dios y recibiendo su aprobación? Sé un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse, que se avergüencen aquellos que solamente predican de dinero y que explica correctamente la palabra de verdad. Esa es la labor principal. Predicar la palabra, centrarse en la palabra, mostrar a Cristo, exaltar a Cristo. Porque se supone que Cristo es el todo para ese líder, ¿o no? Pero si Cristo no es el todo para mí, ¿de qué les voy a predicar el próximo domingo? De dinero. Y el siguiente, de dinero.
Y tú estás hablando con ese hermano, con ese amigo, con esa persona, de pronto ese hermano que no volvió a la iglesia, o esa persona, tú te esfuerzas para que asista un día a la congregación. ¿Y qué pasa cuando esa persona llega a la congregación? Sale despavorida porque le hablaron solamente de dinero. Pero mis hermanos, que el que esté aquí enfrente de ustedes se caracterice por una cosa cada que está enfrente, por mostrar a Cristo, por exaltar a Cristo, por predicar la palabra. Porque lo que él debe hacer, por lo que se debe esforzar, es para que Dios lo apruebe. ¿Y cómo es que Dios me aprueba a mí? Si predico la palabra de Dios. Si explico correctamente la palabra de verdad. Y es por eso que en 5 años no hemos hablado de dinero, porque aquí estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y apenas este es el primer versículo que nos encontramos después de 5 años que tenga algo que ver con dinero. Pero notemos, en primer lugar, no tiene que ver con dinero. En primer lugar, habla de ¿qué? Enseñanza. Enseñanza. Lo más importante en una congregación, lo más importante para un verdadero líder es la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiera Dios que en este lugar mostremos esa verdad. Por eso, nuevamente allí, en 2 de Timoteo, pero ahora el capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo repite esto a Timoteo. En presencia de Dios. Dios es testigo de esto y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Ay de mí si lo único que predico es dinero, porque Dios me juzgará por esto. Y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Timoteo, te ruego por esto, por favor, versículo 2, explica la palabra de Dios. Timoteo, esta es tu principal labor. Timoteo fue un joven que estuvo al lado de Pablo y un día fue nombrado líder en la iglesia. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Para qué? Para pedir dinero. Hombre, para pedir dinero hoy parece que los líderes están más que preparados. ¿Alguna vez has ido a un lugar donde pasan 2 horas promoviendo la ofrenda, orando, eso pasan a dar testimonios? Y después la palabra nada que ver. Predica la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige. Esta es la labor principal, reprende si es necesario y anima a tu gente, ¿con qué? Hablándoles del diezmo, con paciencia y buena enseñanza. Eso es lo más importante que tú debes buscar en una iglesia, en una congregación local. Buena enseñanza. La palabra. Versículo 3. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pero ¿saben por qué el mensaje de dinero es tan popular? Porque como ellos con mentiras te arrancan el dinero, ¿pero qué te prometen? Si tú traes $1,000,000, ¿cuánto te va a devolver Dios? Eso es mentira, eso es engaño. Dios no ha prometido eso en ninguna parte, Pero claro, como si yo llevo $1,000,000, Dios me va a devolver al 100 por uno. ¿Cuántos son esos 100 millones de pesos? Como si tú siembras, entonces vas a recoger un pasaje distorsionado. Por eso, si te gusta esta enseñanza y si crees que esta enseñanza te está edificando y te va a edificar hasta el final, te invito para que dentro de 8 días veamos cómo siguen distorsionando la palabra de Dios estos mentirosos. No estoy nombrando a nadie en particular, pero lo sé por experiencia propia. Porque dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, si lo que hay en mi corazón es dinero y me prometen que si doy una buena ofrenda, entonces Dios me va a multiplicar eso al 100 por uno, pues entonces también como mi corazón está movido por el dinero, entonces yo voy a hacer hasta el esfuerzo. ¿Ha conocido hasta personas que hasta se endeudan para dar una ofrenda? Eso es antibíblico. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. Hay gente que hasta dejan de darle alimento a su familia por llevar una ofrenda. Eso es antibíblico. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Antes dice lo contrario. Que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Nunca des un peso si eso te va a hacer falta. Suple primero tus necesidades. Porque aquí lo que más queremos es suplir tu mayor necesidad. La necesidad espiritual. La necesidad de la palabra. Y nuevamente espero y ruego a Dios que eso haya sido verdad en estos 5 años y siga siendo verdad por todo el tiempo que Dios nos quiera tener en este lugar. La enseñanza es lo más importante. Por eso quiero ir a ese famoso pasaje de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Notamos, todo está en Timoteo, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, un joven líder, lo que es importante en la iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Para pedir dinero? No, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ese es el centro de la enseñanza.
Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, mis hermanos, no es dinero. Versículo 17, Dios la usa. Allí está, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hay mucha gente que ha estado por muchos años en una iglesia y lo único que ha hecho es dar diezmo nomás. Porque ni entendimiento de la palabra de Dios tienen. Pero mis hermanos, ¿por qué? Porque nos hemos olvidado que este es el centro. Precisamente quisiera que pensáramos en una ocasión, y con este versículo quiero terminar este primer punto. Les dije que iban a ser 3. Y este pasaje para mí es increíble, es maravilloso, es precioso. Porque a Jesús, que lo más importante para él era predicar, a él muchas veces alrededor se le juntaban multitudes. Pero ¿saben por qué? Porque Jesús también era muy generoso y no importaba si solo había pan y pescado, 2 panes, 5 panes y 2 peces. Él los multiplicaba y le daba pan a todos. Y un día, por eso, había más de 5,000 personas, una multitud enorme. Y hombre, cuando uno le dan pan y pescado, cuando uno le dan comida, eso, donde sea, ¿cierto? Y al otro día volvieron por pan y pescado. Pero Jesús les dijo, no. Yo vengo es a predicarles. Y les predicó un sermón maravilloso sobre salvación y vida eterna. Y dijeron, eso tan maluco, eso sí no queremos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos quedaron? Todos se fueron. Bueno, quedó un puñado, los discípulos de Jesús. Y Jesús les dijo, bueno, y si ustedes se quieren ir también, pues, bueno, está bien. Pero ¿qué contesta Pedro en Juan capítulo 6, versículo 68? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Señor, si no nos sigues dando pan y pescado, está bien. Señor, nosotros no estamos aquí por las cosas materiales. Señor, nosotros no te estamos siguiendo por lo que nos das, aunque te agradecemos por todo lo que nos das. Señor, porque ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Señor, por pan y pescado podríamos ir a otros lugares. Pero tú, de hecho la Reina Valera dice algo maravilloso, solo tú tienes las palabras que dan, ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿por qué vamos muchas veces a una iglesia y nos soportamos un sermón de 1 hora que hable solo de dinero? Allí no estuvo Cristo, allí no estuvo la palabra. Mis hermanos, lo más importante en una iglesia, en una congregación, es la palabra que da salvación, que da vida eterna. Y si hay una ofrenda, bien, si no la hay, también. ¿Acaso Jesucristo predicaba solo por la ofrenda? ¿Acaso los apóstoles predicaban solo por la ofrenda? Hoy tienes pastores que si no les dan una buena ofrenda no vuelven a predicar. O antes de predicar te preguntan cuánta ofrenda les van a dar. Mis hermanos, lo más importante es la palabra, porque esa es la mayor necesidad, tanto para ustedes como para el que está enfrente, para los líderes de la iglesia. Mis hermanos, aunque nos muramos de hambre, pero que no nos muramos de hambre espiritual. Precisamente cuando Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contestó Jesús? Estás muy equivocado, nosotros no vivimos solo de pan. Pero esta es la pregunta, ¿es eso también lo que creemos nosotros, empezando por los líderes? Que aquí no nos importa si tenemos para comer o no comer con tal de que no nos muramos de hambre espiritual. Mis hermanos, Dios quiera que en este lugar entendamos que lo más importante es el alimento espiritual. Por eso busca una iglesia que por sobre todo te brinde alimento espiritual. Los maestros de la palabra, dice allí la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva obviamente a nuestro segundo punto, donde no me demoraré mucho porque no es tampoco el énfasis. Y es que entonces esta es una iglesia que es llamada a compartir en la necesidad. Me encanta como lo dice esta traducción, porque si hay ofrenda, no es para enriquecer a nadie. Lo quiero decir con todo el corazón y con la autoridad de la palabra de Dios. El pastor que se enriquece a costa de las demás personas, pobre de él cuando esté delante de Dios. Tendrá que dar cuentas a Dios por eso. Se los aseguro, y alguna vez lo decía, no hay razón por la cual existan pastores ricos. Eso es un robo. Eso es un atraco a Biblia armada. Porque sí, la Biblia sí nos llama a compartir, pero ¿en qué? En la necesidad. No nos llama a enriquecer a nadie con nuestra ofrenda. Volvamos al versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveerse, ¿qué dice este texto, esta traducción? ¿A qué? A las necesidades. Sí, mi hermano, si tú tienes con qué ayudar a tus líderes para sus necesidades, por favor, si quieres, lo haces, pero para sus necesidades.
no para enriquecer a nadie. Cuando tú veas que el pastor se está enriqueciendo, a no ser que, como algún día lo dije, a no ser que todos seamos ricos. Pues bueno, si aquí todos y cada uno de ustedes son ricos, pues digamos que el líder también podría hacer que tuviera su casa y su carro y, bueno, no sé. Pero ¿qué pasa cuando solamente el pastor es el que empieza a prosperar? ¿Qué pasa cuando solamente es el pastor el que ya anda en un carro último modelo y cada mes está cambiando de casa y ya de hecho tiene su finca? Y mis hermanos, algo mal está pasando allí. Ah, no, es que la iglesia es muy generosa, pero lo más triste es que en esa iglesia hay gente aguantando hambre. Eso es blasfemia. Eso ofende profundamente al Dios del cielo. Porque si hay algo que enfatiza la Biblia, es que las personas deben compartir con los necesitados. Pero cuando el pastor tiene una necesidad, ¿qué hace? Pide ofrenda. Cuando el hermano tiene una necesidad, ¿qué hacen? Lo mandan a orar. Mis hermanos, si yo tengo una necesidad, al igual que ustedes, yo debo pedirles a mi Padre Celestial y Él suple mis necesidades. No estoy aquí para predicar de que, hermanos, es que esta semana me está yendo mal, así que por favor acuérdense del diezmo, la primicia, y se inventan un montón de cosas. No, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo se lo dice muy claro a Timoteo y este pasaje lo amo con todo mi corazón. Les he dicho, si hay una carta o dos cartas que constantemente alientan mi vida en este ministerio es Timoteo. Primera y segunda carta, porque nos dice la verdad. Primera de Timoteo 6, 7 y 8. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, y allí está, esto es primero para los líderes de la iglesia. Si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Y parezco regañón. Estoy como, no, la verdad es que quiero decir esto con todo mi corazón. Y aquí es donde quiero aprovechar para mí, quizá la parte más importante en este día, después de honrar a Cristo y exaltar a Cristo por su salvación. Yo aquí quiero hacer lo que Pablo hizo una vez con los filipenses. Yo aquí no quiero venir a reclamar su ofrenda, al contrario, hoy quiero venir a agradecer por sus ofrendas. Porque hasta el día de hoy, en 5 años de ministerio, en este lugar, nunca nos ha hecho falta alimento ni ropa. Y por eso estamos contentos. Porque quizá alguien lo piense, pero este ministerio en 5 años ha sido sostenido por ustedes, voluntariamente. Porque en 5 años no hemos pedido 100 pesos y Dios ha provisto de una manera abundante. Así que en este momento quiero aprovechar para decir gracias, infinitas gracias. Porque se cumple la palabra. Si somos fieles, Él nos da lo que necesitamos. Esta es la pregunta. Si el líder tiene alimento y ropa, ¿debería estar qué? Contento, suficiente. Y Dios ha suplido esto en este lugar de manera hermosa. Dios lo ha hecho a través de ustedes. Porque notemos, sí, la palabra de Dios lo dice, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos, por eso es que en este lugar llamamos ancianos a los líderes. Aquí hay 2 ancianos. Esperamos que con la ayuda de Dios más adelante haya más. El hermano Diego, que no está tan anciano, y yo, que no estoy tan anciano. Porque la Biblia los llama es ancianos, pero no se refiere a edad, sino se supone al cargo que tienen. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Sí, pero no voy a decir más nada. En particular, los que trabajan con esmero, ¿tanto en qué? ¿En colectar ofrendas? ¿En ir a las casas a recoger el diezmo ahora que estamos en pandemia? Tanto en la predicación como en la enseñanza. Porque esa es su labor. Porque tristemente hay personas que creen que ser pastor, bueno, yo los entiendo con todo mi corazón, porque venimos al menos muchos venimos de un contexto donde el pastor lo que dice el domingo en la mañana es: mis hermanos, vengo a traerles una palabra que Dios me dijo anoche. Entonces hay personas que vienen de ese contexto y creen que es que el pastor se la gana muy suave, muy fácil. Es que el pastor no trabaja. Hombre, hay unos que hasta dicen: mis hermanos, el Señor me acaba de dar una palabra para ustedes. Mis hermanos, si eso es así, entonces literal que el pastor se ponga a hacer cualquier otra cosa y trabaje, porque es que le queda todo el tiempo del mundo. Si el sermón le llega el domingo faltando 5 minutos para las 11. Pero mis hermanos, cuando uno entiende esto verdaderamente, se da cuenta que la semana entera no le alcanza para preparar estas enseñanzas. Quisiera a alguien invitarlo a que de pronto un día de estos, una semana de estas, me acompañe en estudio de la palabra de Dios para una enseñanza del domingo. Hay unos grupos de hermanos que nos estamos reuniendo los miércoles a estudiar la palabra de esa manera. Porque tristemente hay muchas personas que creen eso, que el pastor no trabaja, pero mis hermanos, predicar la palabra desgasta.
Y hay ocasiones en las que yo no quisiera estar aquí enfrente de ustedes, no porque no ame esto. Lo deseo con todo mi corazón, pero hay ocasiones en las que no quisiera estar aquí porque me siento agotado, me siento desgastado, siento que no voy a dar más. Pero siempre le digo a Dios, dame fuerzas porque quiero seguir predicando tu palabra hasta el último día de mi vida. Entonces, mis hermanos deben dedicarse a la predicación de la enseñanza. Por eso mismo es que entonces es necesario que sus necesidades básicas sean suplidas, porque él no puede dedicarse a otra cosa. Y si lo hiciera, va a tener que descuidar la palabra. Y bueno, a veces es triste porque eso pasa, pero ojalá nunca pase. Versículo 18. Pues las escrituras dicen, no le pongan bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Así que la Biblia enseña que dedicarse a la palabra sí es un trabajo. Pero ya vimos también, pero la iglesia es llamada a enriquecer al pastor o al líder o a suplir sus necesidades. Por eso que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Es compartir. Por eso esta enseñanza allí se titula ¿qué? Una iglesia que comparte. Repito, no es que tú le des todo el sueldo al pastor o enriquezcas al pastor o al líder o a los líderes, si hay varios, sino que tú puedas compartir. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios, pero es compartir. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Porque no solamente lo dice Pablo, solamente lo dice la escritura de los Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en la iglesia. ¿Sí ven que se les llama ancianos? También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Notemos que la palabra anciano no es para viejos, sino para los que predican la palabra. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Miren bien que está entrando dinero al alfolí. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Lo que Dios encomendó a los líderes no fue el cajón de ofrendas, sino la iglesia. Aunque obviamente Dios es el que la cuida, pero ¿para qué encargo a la iglesia? Para que les den alimento. Háganlo con gusto, no de mala gana. El día que veas al pastor con mala cara predicando, ten cuidado con eso. Ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Es que si no me traen la ofrenda ya no les predico. Si no diezman ya no les predico. A ver, ¿usted es de los que diezma para poder colocarlo en el cargo? Dice, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos ¿de qué? De servir a Dios. Y eso es muy fácil saber quién está deseoso por servir a Dios o quién está deseoso por el dinero, por la ofrenda. Yo creo que no necesita, como dicen por ahí, 3 dedos de frente para saber eso, ¿cierto? Tú vas a una congregación y tú desde de entrada se dibuja el signo pesos. Pero la pregunta aquí es ¿cómo deberíamos dar? Quiero decirlo con el corazón. Ya lo hemos dicho muchas veces, el diezmo es de la ley. Aquí no es que tú tienes que dar, es simple. Solo hay un pasaje en todo el Nuevo Testamento, y puedo atreverme a decir, en toda la Biblia para la iglesia. Porque muchos sacan ese pasaje del Antiguo Testamento que corresponde a Israel y se lo aplican a la iglesia cuando conviene. Pero solo hay un pasaje en todo el Nuevo Testamento para la iglesia. Y me atrevería a decir que aún en el Antiguo Testamento, repito, porque el Antiguo Testamento era para Israel, solo hay un pasaje en toda la Biblia para la iglesia de cómo deberíamos de dar. Creo que todos nos lo sabemos, 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Simple. ¿Cuánto debes dar? Lo que quieras, lo que sientas en tu corazón. Si no sientes nada, no das nada. Simple. Y no den de mala gana. Simple. Ni bajo presión. Y aunque la Reina Valeria me gusta más como dice, ni por necesidad. Si lo que tú vas a dar, así sea 100 pesos, te van a hacer falta, no los des. Suple primero tus necesidades. Ahora, Alex, ¿por qué dices eso? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. O sea, si tú no vas a dar con tristeza, por favor, te lo ruego, te lo suplico con todo mi corazón, no des, por favor. Ahórrate un problema para ti mismo y para nosotros. Si no quieres dar nada, está bien. Mira, de hecho, ahorita voy a enfatizar un poco más eso. Repito, aquí no nos importa tu dinero, no nos importa tu ofrenda. De verdad, si nos das una ofrenda, te lo agradecemos y que Dios te sepa recompensar. Pero mis hermanos, no es lo que nos importa. Repito, y aquí no lo quiero decir en modo de defensa, sino porque es la verdad. Ustedes son testigos de eso. ¿Acaso aquí pedimos dinero? Quizá aún para los que están conectados. No recuerdo si los saludé, pero me disculpan. Los saludo si no los había saludado.
Quizá alguien que esté conectado podría pensar que después de que terminamos la enseñanza y apagamos la conexión, entonces ahí sí pedimos dinero. Aquí nunca pedimos dinero. Sin embargo, Dios ha sido bueno y nos ha suplido las necesidades. Porque creemos que la ofrenda debe ser voluntaria. Debe nacer del corazón. Y das lo que Dios coloca en tu corazón y tú lo das con alegría, no lo das de mala gana, no lo das porque estés obligado a dar. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Y qué dice el versículo 8? Y Dios proveerá con generosidad, ¿qué? Todo lo que necesiten. Entonces, ¿dónde está eso de que si tú das mucha ofrenda, Dios te va a llenar los bolsillos de dinero? Avaricia. Dios dice que Él siempre va a suplir, ¿qué? Nuestras necesidades. Entonces, y esta verdad es hermosa, me encanta. Entonces, siempre tendrán lo necesario. Eso es lo que Dios nos promete. Dios en ninguna parte promete llenarnos los bolsillos de dinero. Si Dios quiere, te llena los bolsillos de dinero y ojalá que ese dinero no te haga ir bien lejos de Dios. Pero lo que Dios ha prometido es que siempre tendremos lo necesario. Y allí está esa verdad que debe ser el principio para dar. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. La Biblia dice, da de lo que te sobra. Sí, porque tú no puedes dejar de suplir tus necesidades. Y si Dios te da un poquito más, comparte con otros, pero lo que Dios coloque en tu corazón. No es el 10%. El diezmo no está vigente hoy. Lo quiero decir y de verdad, porque sé que le darán cuentas a Dios. No importa si sea el pastor que sea, que todavía predique diezmos, dará cuentas a Dios por eso, porque la iglesia hoy no está bajo el diezmo. La iglesia hoy es llamada a compartir lo que Dios le coloca en el corazón. Ya, ahí termina el asunto. Hasta aquí queda ese punto. Vayamos al tercero, porque mis hermanos, para mí son los más importantes. El primero, la palabra. Y el tercero, que lo quiero conectar directamente con este, ahora lo decía. Nunca te sientas mal si no tienes para dar. Porque mis hermanos, en tercer lugar, una de las bendiciones más grandes de la iglesia es que la iglesia es llamada a compartir la comunión. Ese es el tercer punto. Es decir, que lo más importante para nosotros es predicarte la palabra y no es tu ofrenda, sino que estés con nosotros para compartir. Más que lo material, lo espiritual. Por eso, mi hermano, mi hermana, nunca te sientas mal si no tienes para dar. En este lugar no nos importa eso. Al contrario, ¿saben cuál es la manera en que más nos bendicen ustedes? Verlos con nosotros, compartir, tener comunión. Alex, ¿de dónde te sacaste esto? Volvamos al versículo. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Allí está, compartiendo. Y lo más interesante es que en el idioma original, y siempre les digo el idioma original, les recuerdo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra allí es koinonos, de donde viene la palabra koinonía, que significa comunión, pero más que compartir cosas materiales, es compartir en hermandad, en unidad. ¿Sabes? Lo que más bendice nuestras vidas en este lugar no es tu ofrenda, sino que nos acompañes, que sean nuestros amigos, que seamos hermanos en Cristo Jesús. Si no tienes para dar una ofrenda, no importa, tu mejor ofrenda es estar hoy con nosotros. Y lo amamos. Se los quiero decir con el corazón. Cuando ustedes no vienen, los extrañamos, de verdad. Con todo el corazón. Hay algunos que hace días no los veíamos y no se imagina la alegría que sentimos de que estén con nosotros. Hay otros que nos acompañan por primera vez, segunda vez. Esta siempre será su casa y no queremos que estén aquí por su ofrenda, se los aseguramos. Queremos que estén aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes y tener comunión. ¿Acaso no es lo que dijo el salmista? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y no importa ni siquiera si no tenemos que comer, tragamos saliva en cuando sea, o les compartimos agua. Una de las bendiciones más grandes para mi vida es compartir con ustedes. Aún después de que termina la enseñanza, un saludo, un abrazo. Mis hermanos, si algo motiva este ministerio, por sobre todo obviamente Dios, pero es verlos a ustedes hoy en este lugar reunidos a pesar de la situación de salud que hay. Para mí es una bendición enorme, enorme, mis hermanos. Solo que ustedes estén aquí, a mí me alegra profundamente el corazón. Por eso aquí quiero decir con todo mi corazón, y no lo quiero decir como a manera como que suene mal, no, se los digo con todo mi corazón. Entiendo, si alguien no quiere venir a la enseñanza y se la quiere ver por internet, sé que hay muchas personas que tienen conflictos por eso, entonces solo se la pueden ver por internet. Pero mis hermanos, si tú tienes la oportunidad de venir hasta este lugar, no te quedes en casa porque nos alegra, los amamos verlos. Pero aún así, si te quieres quedar en casa, quiero decirte, te extrañamos.
Porque repito y perdón por el énfasis, pero esto es lo más importante para nosotros, compartirles la palabra, pero no solo compartirles la palabra. La iglesia verdadera no puede ser virtual. Los hermanos verdaderamente se extrañan y se aman. Y así sea verlos un ratico, nos encanta. ¿Acaso no dice esto también Pablo en 2 Timoteo 4, 16 y 17? La primera vez que fui llevado ante el juez, notemos lo que dice Pablo, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se los tome en cuenta. Y notemos el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Él me libró de una muerte segura. ¿Qué está diciendo Pablo? Mis hermanos, y es el apóstol Pablo. Y en una situación en la que él tuvo que presentarse ante un juez, y aunque él iba a hacer más que todo para predicar la palabra, Pablo dice, aunque yo sé, y el Señor estuvo conmigo. Pero ¿saben qué le dolió a Pablo? Que nadie lo acompañó. A Pablo le hacía falta a los hermanos. Y era el apóstol Pablo. Mis hermanos, yo soy un humano que me hace falta su compañía. Para aquellos que no solamente asisten, y se los digo también con el corazón, para aquellos que aún nos brindan una amistad en Cristo, hoy mis hermanos, eso es incalculable, porque ustedes son nuestra familia. Con ustedes que han creído en Cristo es con quienes vamos a pasar la eternidad. Repito, no importa si hay ofrenda o no la hay. No importa. Eso nunca importará. La palabra, la comunión. Y Dios suplirá nuestras necesidades de una u otra manera. Si Él tiene que enviarnos dinero de otra parte, lo hará. Pero lo más importante en nosotros debe ser la palabra, la comunión. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, versículo 24? Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Pablo iba a ir a España. Si tomas un mapa, es posiblemente que Pablo aquí estuviera quizá en Corinto, que era la península de Acaya, más o menos por allá lo que hoy es Italia, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria geográfica. O posiblemente podría estar en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Él envió una carta a Roma y dice, voy para España. Si tú miras el mapa, él podía pasar por muchos lugares. Es más, podía irse por el Mediterráneo en barco y era más fácil. Pero él dice, pero quiero entrar a Roma con un propósito, disfrutar la compañía de ustedes. Entonces notemos, mis hermanos, no es solamente la ofrenda, no es solamente es que tenía que pasar, era la compañía que Pablo quería disfrutar. Y precisamente, mis hermanos, aquí viene una verdad que para mí es la más importante. Y con este pasaje quiero terminar. Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Este es el Señor Jesús. Y aquí es donde quisiera que viéramos esta verdad tan impactante. Dios, hecho hombre. Pero como hombre, en Mateo 26, 37 dice, se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Aún Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, como hombre, y quiero aclarar eso, Dios como Dios no necesita nada, pero Jesús como hombre, en su momento de dificultad, necesitó la compañía de otros. Versículo 38, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Qué les dijo? Quédense aquí y velen conmigo. Y ahí es donde muchas personas sacan la hora de oración. Él no les dijo, oren conmigo, quédense aquí conmigo. Estoy en una situación difícil y quiero su compañía, quiero que estén conmigo. Y ellos se quedaron dormidos. Así son los amigos. A veces cuando uno más los necesita, bueno, no importa. Así estén dormidos, mis hermanos. Así usted se duerma en la enseñanza. Venga, por favor. Solo verlos nos alegra. Porque los necesitamos, no para ser salvos. Y aquí es donde quiero terminar con esto. No, mis hermanos. No necesitamos una congregación para ser salvos. Somos salvos solo por creer en Cristo Jesús. Pero cuando uno entiende lo que es una congregación, qué enorme bendición. Es el lugar donde Dios nos permite compartir la palabra. Es el lugar donde Dios nos permite aún ayudarnos en las necesidades, pero más importante, tener comunión unos con otros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Una iglesia que comparte. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que comparte. No, aquí no pedimos diezmos. Ni siquiera aquí te pedimos ofrenda. Si nos quieres dar una ofrenda, bien, pero aquí lo que más queremos es la palabra. Predicarte a Cristo. Que conozcas más a Cristo. Que te enamores más de este glorioso Salvador. Que entiendas que por Él, por su muerte en la cruz, tú hoy tienes lo más grande, el cielo, la eternidad. Y que aunque aquí pasemos necesidades, no importa, porque la más grande necesidad ya fue suplida en esa cruz.
Cristo trajo salvación para que un día tú y yo estemos en la eternidad compartiendo de manera perfecta, ya sin ninguna necesidad. Pero mientras llegamos allá, como seres humanos, nos necesitamos unos a otros. Nos hacemos falta. La familia en la fe se hace falta. Así que mis hermanos, siempre los extrañamos. Los llevamos en el corazón, los amamos de verdad. Y lo que más deseamos es compartirles la palabra de verdad y deseamos que en este lugar siempre, hasta el día que Dios nos quiera tener, sea la palabra, la verdad de Cristo, la que sea compartida de manera abundante y generosa en este lugar.